Seguimos en este Mes Day, almohadilla Mes Day en redes sociales para compartir todo aquello que consideréis, todo lo que os parezca destacable. También podéis usar este chat de YouTube donde estamos reflejando lo más anecdótico, lo que más nos gusta de la jornada. Uno de los objetivos que perseguimos con este Mes Day es analizar hacia dónde vamos. Durante estos meses hemos reflexionado mucho sobre cómo hemos abordado el COVID-19, qué maneras son las mejores, cómo le hacemos frente. Ahora queremos poner nuestro foco un paso más allá, saber qué tipo de conciliación nos espera dentro de unos años, hacia dónde van los modelos de trabajo semipresenciales, qué tipo de bienestar puede haber dentro de 10 años en el ámbito de la empresa. Para responder a todas esas preguntas hemos invitado a tres amigos, bueno, a cuatro amigos, ahora explico la diferencia. Con nosotros están de izquierda a derecha Gabriel de Diego, director de Estrategia y Transformación de Recursos Humanos en Telefónica. Hola, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Un placer. Está con nosotros Elvira Vega, directora de Recursos Humanos y Coordinación Internacional en Mapfre. Hola, Elvira. Hola, ¿qué tal? Y al fondo del escenario tengo a Tomás Jiménez, director general en Previntegra. Tomás, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. También nos acompaña, lo que pasa que de forma virtual, Francisco Javier Gómez Abelleira, que es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III. Su participación, como digo, es virtual, pero en algunos momentos nos conectaremos con él para que nos aporte alguna pista sobre el derecho laboral. Lo primero, después de saludaros, es para comprender un poco hacia dónde vamos. Me gustaría conocer en un titular, oye, ¿cómo ha sido este año para vosotros? Y si os parece, vamos a seguir el orden del escenario para responder. Empiezo por ti, Gaby. Muy bien. Pues ha sido un año muy complejo, ¿no? Tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? Y por quedarme con un titular y proyectándolo al futuro, es un año de mucho aprendizaje y de grandes oportunidades, ¿no? Creo que esta aceleración nos va a venir muy bien para muchas cosas. Bueno, hay que sacar algo positivo de tanto negativo como ha tenido este 2020-2021, pero me quedo con eso, con un proceso de aceleración del que se pueden sacar cosas buenas. Elvira. Pues casi parece que lo hemos preparado Gabriel y yo, ¿no? Porque efectivamente yo creo que ha sido un año muy complejo, un año de mucha incertidumbre, pero sobre todo un año de descubrimiento de muchas oportunidades. Nos hemos dado cuenta de que somos capaces de hacer muchas más cosas de las que pensábamos, que hemos sido mucho más flexibles, más solidarios, más comprometidos. La verdad es que me quedo con la parte positiva, porque bueno, la negativa ya la conocemos, yo creo, ¿no? La negativa la conocemos de sobra. Tomás, cierras la ronda de cómo ha sido este año. Pues este año para nosotros ha sido un poco de adaptación a lo desconocido, porque no sabíamos lo que se venía encima y además ha sido muy duro porque el poder tener toda clase de clientes y actividades y demás y ver cómo muchas empresas se veían de dificultades a la hora de poder seguir sus actividades y ver diferentes autónomos, empresas grandes, medianas, pequeñas, cómo sufrían y demás, y poder intentar dar protocolos, que esto, sin saber todavía cómo iba a funcionar, pues ha sido difícil, ha sido complicado, ¿no? Preparando esta mesa decíamos eso con Elvira, y no nos vamos a distraer en lo que ha sido este año, pero que es verdad que ya no era solo el trabajo, la cantidad de trabajo que ha supuesto, sino también la incertidumbre con la que uno enfrentaba esos procesos, que no sabía por dónde iban a salir. Este curso, desde marzo o abril de 2020 hasta ahora, mayo de 2021, ha cambiado nuestra forma de trabajar y yo no sé qué futuro le veis a los modelos de trabajo semipresenciales. Hay gente que está, bueno, hay gente todavía completamente en casa, pero bueno, hay gente que está haciendo 3 y 2, 2 y 3, días de la semana en casa o fuera. Hay otras empresas, no sé qué modelo tenéis en Telefónica, pero bueno, contadme, ¿qué futuro le veis a esto? Bueno, nosotros, por dar algún número, efectivamente, a la semana del confinamiento el 95% de nuestra plantilla estaba teletrabajando, fue algo brutal, ¿no? Ese cambio. Es verdad que ahora ya estamos en un entorno que algo menos del 20% siguen teletrabajando, ¿no? Colectivos especiales. Y los que están trabajando, además de ciertos servicios que sí que requieren el tema físico en tiendas, el despliegue de red, ese tipo de cosas, el resto de la gente ya está en un formato semipresencial, ¿no? Entonces,
claramente no digo nada nuevo si el formato semipresencial está para quedarse, y lo que tenemos es que ver cuáles son las cosas buenas del trabajo en remoto, cuáles son las buenas de el trabajo en oficinas, y quedarnos con lo mejor de los dos mundos. El otro día leía un informe de Microsoft donde decía que en el trabajo en remoto los lazos en el propio equipo se habían intensificado, y como que la conexión entre los equipos era mucho más fuerte, pero que sin embargo las relaciones con otras áreas de la empresa o con equipos más ampliados se había debilitado, ¿no? Con lo cual probablemente si vamos a un esquema híbrido podemos conseguir que los dos lazos se puedan intensificar, ¿no? A veces pasan cosas en la oficina que yo lo llamo como la magia de lo inesperado, y es esas cosas que ocurren en una máquina de café, en un pasillo, cuando te encuentras a alguien o cuando te levantas para preguntar algo y que alguien te está escuchando, ¿no? Y que suceden cosas que en remoto no suceden. Así que habrá que buscar ese punto de equilibrio, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Bueno, no sé si con Gabriel o con el informe de Microsoft, de que el equipo cercano, cuando estamos en la distancia, une lazos. Elvira. Pues bueno, yo creo que depende, y esto depende mucho también de los líderes que tenemos en las empresas. Nosotros durante todo este tema, durante toda la crisis, ¿no?, la pandemia, durante todo el confinamiento sobre todo, nos hemos dado cuenta de que ha habido jefes que lo han hecho muy bien y jefes pues, que todavía tienen un área de mejora en cuanto a la comunicación y gestión de sus equipos en este entorno que, como decíamos, ha sido un entorno incierto. No estábamos preparados para ello, nos hemos lanzado sin red, a pesar de que bueno, algún trabajo previo teníamos hecho, ¿no?, en cuanto a modelos híbridos de teletrabajo, etcétera, pero ha sido todo de repente. Y hemos visto que efectivamente ha habido equipos que han salido muy fortalecidos y luego otros pues, que se han visto resentidos, ¿no? Entonces, esto también es un aprendizaje para todos, y es que tenemos que reforzar pues, esas nuevas formas de trabajar y nuevas formas de relacionarnos, que además respondiendo a tu pregunta, ¿no?, sobre si estos modelos han venido para quedarse, yo creo que lo que hemos hecho hasta ahora ha sido sobrevivir, ha sido una estrategia defensiva porque no hemos tenido opción, pero en cuanto a si puede perdurar en el tiempo, creo que sí. Vamos, en Mapfre estamos convencidos de que sí, pero sin ser una carta blanca, ¿no? Tiene que tener también sus límites, yo creo que tienen que estar bien definidos, bien delimitados. El tema de la productividad es importante, poder medir también cómo contribuye cada persona. No todos los puestos de trabajo son susceptibles de trabajar ni 100% ni un determinado porcentaje en remoto, a distancia. Ni todas las personas están preparadas para ello, ni lo quieren, que también ese es otro punto, ¿no? Entonces, bueno, hay que conjugar, yo creo, varias cosas, pero creo que sí, que desde luego esto nos ha marcado un antes y un después, y cierta flexibilidad en lo que es el trabajo a distancia, desde luego que vamos a adoptar, yo creo, prácticamente todas las empresas. Sí, al final, preparando esta mesa también lo comentábamos con Tomás, como ellos en su empresa habían repartido la dirección y una parte estaba físicamente en la empresa y otra no, un poco también por esa necesidad de que no todos los puestos son iguales y no se puede dar carta blanca o porcentajes iguales para todos. Pensando en este modelo semipresencial, para mí hay un punto de dificultad a la hora de establecer las fronteras entre el espacio personal y el espacio laboral, por dónde trabajas y también por los dispositivos tecnológicos que te permiten una interactuación constante en ambos sentidos. Es decir, puedo estar a las 11 de la mañana en la sede de Gabriel comprando en Zara el pantalón que me pondré el fin de semana, y puedo estar en casa a las 11 de la noche contestando emails, ¿no? Ahí hay una especie de disolución de fronteras difícil de gestionar, y os pregunto si sabéis de soluciones que os parezcan acertadas a la hora de enfocar el teletrabajo, tratando de que las personas mantengan esos límites, que entiendo que por la vertiente psicosocial, emocional, es lo más esperable. Si no le veis solución a esto, o sea, ¿hacia dónde caminamos? Hombre, yo creo que teniendo en cuenta sobre todo ese aspecto psicosocial del que has hablado, a lo mejor la solución está no en... Nosotros, por ejemplo, sí que hemos puesto unos horarios de conexión y demás, ¿no?, que luego hemos terminado flexibilizando. ¿Por qué? Porque ha habido veces que bueno, pues hay gente que le ha venido... Ten en cuenta que en esta pandemia pues han estado con hijos, han estado
Entonces lo que hemos intentado es adaptar a cada persona su situación, la hemos tenido en cuenta para adaptar el puesto a esa persona dentro de que la actividad que desarrolle lo pueda permitir, ¿sabes? Entonces, en cuanto a nivel técnico, pues sí que hemos dado esa flexibilidad. En cuanto a nivel sanitario, no, claro, en cuanto a nivel sanitario hay que estar a primera hora, hay que hacer todas las cosas que hay que hacer, hay que acudir a la oficina, hay que acudir al centro médico, etcétera y demás. Entonces, yo creo que una de las soluciones es pues tener en cuenta, a lo mejor es difícil, ¿no?, pero sí tener en cuenta un poco la situación personal de cada persona en ese momento, ¿no? Sí, tener también un poco a nivel psicosocial pues todo el entorno familiar que tenga en su casa, ¿no?, para poder trabajar. Elvira, Gabriel, y ante plantillas y monstruos, permitidme la denominación, como son Mapfre y Telefónica, ¿cómo trabajo esa individualización que a todos nos parece como pertinente y quizá el camino más fácil, ¿no?, para recorrer con cada uno de los empleados? Pero claro, cuando manejamos divisiones internacionales, cuando manejamos miles de empleados, ¿cómo podemos hacer eso? Ese es el quid de la cuestión, esa es la gran pregunta, ¿no? Y como decía Elvira, creo que los líderes y los gestores de personas tienen que dar ese ejemplo, ¿no? Y no solo es dar el ejemplo en no poner horas a reuniones intempestivas o solicitar información en ciertos horarios, sino también generar ese clima de confianza que hace falta para que estos sistemas funcionen, ¿no? Es decir, si no hay confianza a todos los niveles, el tema del trabajo en remoto va a ser complicado de gestionar, más allá de que tengamos un sistema de fijación por objetivos mucho más fino para poder hacer el seguimiento del trabajo y de la productividad de la gente, ¿no? Pero también decía Elvira que hay que fijar criterios claros, ¿no? Pero los criterios claros al final tampoco pueden ser muy transversales. A lo mejor hay que fijar, nosotros estamos viendo que probablemente haya que fijar unas ciertas horas donde cualquier miembro de un equipo esté conectado, porque en esas horas se van a celebrar las reuniones, pero luego dar flexibilidad para que cada uno pueda adaptar a su realidad, ¿no?, a sus necesidades. No sé si tenéis, por ejemplo, esa política de horas comunes a lo largo del día en Mapfre y luego el resto de las horas, un poco también, como señalaba Tomás, cada uno que se las adapte como pueda, ¿no? Sí, ahí, bueno, nosotros ya estábamos trabajando ya antes de que ocurriera todo esto en una política de derecho a la desconexión, ¿no? Porque, como dice Gabriel, yo creo que esto pasa por tener confianza en el equipo, porque los empleados todos tengamos un gran compromiso con la empresa, por la comunicación, que me parece clave en todo este asunto. Pero desde luego que las empresas tenemos una responsabilidad intentando limitar ese uso que se hace no solamente de la tecnología, sino del tiempo de descanso de los demás, que muchas veces, bueno, pues sobre todo cuando trabajas en entornos internacionales, estás con muchos países con distintos usos horarios, pues lo que para ti es un horario normal, para otro pues está totalmente fuera de hora, pero tenemos que encontrar espacios comunes, ¿no? Y en este sentido, pues definimos una política de derecho a la desconexión donde hay unos horarios en los cuales se pueden mandar comunicaciones, mensajes, etcétera, siempre que no haya un tema urgente. Si hay un tema urgente, pues el primer recurso debe ser el teléfono, pero no esperemos enviar un mensaje a las 7 de la mañana y que alguien nos responda inmediatamente, ¿no? Entonces, ahí se regula el tiempo de las reuniones, el horario en el que tienen que ser las reuniones, toda la mensajería, WhatsApps, emails, etcétera. Un marco muy general, ¿no? Porque al final, pues eso, estamos como decía, en muchos usos horarios y hay que tener cierta flexibilidad, ¿no? Y sobre todo mucho sentido común, que yo creo que esto es lo que mejor aplica en estos casos. Hablabas, Elvira, de la desconexión y no es que quiera yo haceros spoiler de lo que va a pasar en este Mes Day, pero mañana tenemos un panel de expertos hablando de la hiperconexión digital y de cómo nos afecta desde la perspectiva de la psicología, de la conciliación, desde la perspectiva de la empresa. Bueno, sé que mañana vais a estar pendientes, los tres, yo lo sé, pero por si acaso os lo recuerdo que mañana tenemos ese panel muy interesante sobre este terreno tan resbaladizo, sobre estas fronteras tan difusas que hay entre el entorno laboral y el entorno personal. Yo quería preguntarle a nuestro profesor de Derecho del Trabajo para saber un poco qué papel juega el derecho en un terreno tan resbaladizo como este.
El derecho laboral nace fundamentalmente en un entorno industrial y regula, por tanto, un trabajo tradicionalmente industrial. Esto, claro, cuando trasladamos el esquema legislativo de la fábrica a los entornos laborales más dinámicos, en los sectores de servicios, en los sectores tecnológicos, en los cuales servicios de alta cualificación, en los cuales realmente a veces las fronteras entre el espacio laboral y personal son tan difusas, efectivamente, porque no hay un espacio definido de trabajo y por tanto el trabajo no se define por un espacio, sino por una actividad. Creo que, sinceramente, la normativa sigue haciendo falta en el sentido de que sigue necesitándose una protección de la persona que trabaja con independencia de cuál sea esa actividad, entre otras cosas porque los elementos que fundamentan esa regulación siguen siendo los mismos, que son la protección de la salud de las personas. No tenemos que olvidar que la limitación del tiempo de trabajo, el establecimiento de descansos mínimos tiene que ver con la salud de las personas. Es cierto que ahora estamos en nuevas avenidas legislativas, como por ejemplo la desconexión digital, ¿no? Que es un nuevo concepto que se introduce para precisamente adecuar la normativa reguladora del tiempo de trabajo a esta frontera difusa entre el espacio laboral y personal. Tenemos todavía que avanzar mucho, quizá la realidad avanza más rápido que las respuestas normativas o las respuestas legislativas y por eso también deberíamos confiar algo más en la propia negociación colectiva, es decir, en la propia capacidad de los protagonistas de las relaciones laborales, empresas, asociaciones empresariales, sindicatos, representantes de trabajadores, para llegar a acuerdos que sean adaptados a los distintos entornos laborales. Interesante la reflexión de Francisco Javier. Elvira, por tu gestión con otros países, me gustaría saber cómo lo están enfocando en otros lugares. ¿Qué podemos aprender de otros países a la hora de enfocar nuestro trabajo en equipo, nuestro cambio de cultura corporativa, ya no solo hablando del derecho a la desconexión, sino también de todo lo que se está aprendiendo del COVID? Bueno, pues la verdad es que hemos tenido casos pues muy interesantes, ¿no? Y como decía al inicio, pues de un aprendizaje impresionante, porque nos hemos dado cuenta que en este momento pues tan complicado, la gente se ha vuelto más solidaria que nunca y más comprometida con la empresa que nunca, ¿no? Y casos de países, pues no sé, recuerdo por ejemplo en Panamá empezaron a hacer de forma espontánea pues un balanceo de cargas, decían, ¿no? Que es aquellas áreas que estaban sobrecargadas por todo el tema de la gestión del COVID, pues pedían ayuda a otras áreas y les echaban una mano. Por ejemplo, la gente de comercial que estaba más descargada porque no estaban vendiendo, pues ayudaban a los de cobranzas que sí que estaban cobrando pólizas, ¿no? Y que allí además pues se hace mucho, no de manera electrónica, sino personal, o sea, tú a tú la gente va y paga, ¿no? Entonces, bueno, pues cosas de ese tipo. O de repente pues solicitaban en la empresa, necesitaban gente que emitiera pólizas y pusieron en marcha un plan en otro país de emisores voluntarios, ¿no? Y la gente, además de su trabajo, de su jornada normal, iban o antes o se quedaban después en la oficina para ayudar a la empresa que sacara adelante todo ese trabajo, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese tipo de aprendizajes y buenas prácticas, y tenemos muchos ejemplos por todos los países que nos iban llegando, nos iban contando cómo lo hacían, yo creo que, bueno, pues que las debemos compartir y que son cosas que se deben quedar, porque en momentos donde uno lo necesita, con este compromiso bidireccional que siempre decimos que tiene que haber entre empresa y colaborador, ¿no? La empresa lo necesita, yo estoy ahí, cuando yo lo necesito también la empresa me apoya, ¿no? Y yo creo que eso es un aprendizaje que hemos sacado de todo esto, muy positivo. Es un aprendizaje interesante en ese modelo empresa-colaborador y también un aprendizaje que creo que podemos arrastrar hacia nuestro país de la flexibilidad que tú en algún momento me has hablado de. En Latinoamérica se muestran muchas veces más flexibles a la hora de abordar cualquier reto, cualquier desafío, y que yéndome a Tomás, creo que también es algo que caracteriza un poco a las empresas medianas con las que vosotros trabajáis mucho, ¿no? Que son capaces de adaptarse, de ser más flexibles ante retos, por ejemplo, como el del uso de la tecnología que hablábamos antes en el modelo semipresencial, el reto del COVID, ¿no? Pues es que depende, ¿no? Hay empresas que, cuando ya hablamos de empresas pequeñas,
pues hablamos también mucho de esos administradores, de esos empresarios que depende de la cultura que tengan y demás, pues están habituados a trabajar con tecnología o no, ¿no? Sí que es cierto que aquí existen factores, pues digamos, generacionales. Por ejemplo, vamos a tener empresas que están pues dirigidas por personas mayores que hasta en la fecha no han tenido que ver o no han necesitado, o actividades como construcción, hostelería no, porque hostelería, por ejemplo, en este año pues sí que ha tirado mucho de tecnología, había muchos, bastantes restaurantes y autónomos de restaurantes que han contratado sus informáticos y demás para que les hagan sus páginas web para poder adaptarse y hacer delivery, etcétera y demás. Entonces, bueno, dependiendo de las generaciones y demás, pues se adaptan más o menos a la tecnología y luego la formación que tengan. Es que la tecnología hay que saberla, hay que saber si existe, qué existe y de qué forma tienen que tener esa información, ¿no? Entonces, yo creo que de eso depende mucho, ¿no? De esa formación, de saber qué tecnología, con la que puedes contar, con la que no. Bueno, es difícil establecer una generalización. Sí que es más fácil irnos a una empresa en concreto, a Telefónica, por ejemplo, para preguntarle a Gabriel qué proyectos estáis realizando en todo eso que habla Tomás de la digitalización, cómo favorece eso la conciliación, un mejor marco para el empleado. Bueno, es un tema que es muy amplio, pero trataré de resumir como en tres fases, ¿no? Una, primero, asegurar que la gente tiene sus herramientas para poder funcionar y ser productivos, ¿no? Nosotros, cuando vino el tema de la pandemia, estábamos preparados, pero fue estar en teletrabajo y se multiplicaron por 5 las reuniones en Teams, se multiplicaron por 7 las llamadas en Teams, es decir, fue algo exponencial, ¿no? Una vez que ya tienes las herramientas y los elementos para que eso fluya, tienes que adaptar tus procesos y tu reclutamiento, el onboarding de empleados, pues hay que adaptarlo a esta nueva realidad, ¿no? Y la digitalización ahí es clave y creo que es un punto fuerte. Una oportunidad que hemos identificado es el impulso de la formación virtual, ¿no? El año pasado subimos como 60 puntos porcentuales el porcentaje de formación virtual versus la presencial, obviamente por el COVID, ¿no? Obvio, ¿no? Pero hemos visto que a la gente le gusta esa forma de formarse, con lo cual hay que evolucionar todas las plataformas de formación en ese aspecto, ¿no? Y el último tema son los datos, ¿no? Los datos que tenemos de la gente los tenemos que usar de una forma distinta. Nosotros hemos creado un data lake de empleados donde volcamos toda la información para ofrecer productos de recursos humanos y de bienestar mucho más personalizados y que no dependan de la típica segmentación de edad o de género que muchas veces no responde a la realidad. Yo no sé, Gabriel, si me estás viendo el guión, pero es que justo iba a hablar de los datos porque, claro, si algo caracteriza nuestras vidas ahora es la cantidad de datos que nosotros, con nuestra propia conducta, con el teléfono, con el portátil, generamos muchos datos sobre nosotros mismos, sobre cómo somos, casi sin saberlo, ¿no? Y eso también es aplicable al entorno de la empresa, como vemos en Telefónica. Yo no sé cómo puede influir eso en el mundo del trabajo, cómo puede mejorar el bienestar de las personas en la empresa. Vosotros estáis ya poniendo una solución, que es esta que me comentas. O sea, ¿cómo crees que se va a conducir eso? Y hago el extensible la pregunta a los tres. Bueno, el tema de los datos es decir, al final es el futuro, ¿no? Es decir, es como el nuevo petróleo, ¿no? A todos los niveles. Y la gestión de personas basada en datos es el futuro. Nosotros lo estamos planteando, sobre todo, conocer muy bien a nuestra gente de qué capacidades son las que tiene, y tenemos una solución que hemos lanzado globalmente que se llama Skillsbank, que es para que conocer cuáles son las capacidades de todos los empleados y que podamos tomar decisiones de desarrollo y de ofrecerle cosas en función de no solo lo que saben, sino de lo que quieren aprender y demás. Es decir, es el futuro. ¿Alguna consideración por la otra parte de la mesa sobre el futuro del Big Data? Pues yo creo que la misma que prácticamente que Gabriel, ¿no? Que al final tenemos muchísimos datos, cada vez tenemos más datos de nuestros
de los empleados, y que esto a lo que nos tiene que ayudar es a poder personalizar mucho más, personalizar la experiencia del empleado, mejorar la experiencia del empleado, y eso solamente se puede hacer con datos, y es conociéndoles mucho mejor, sabiendo cuáles son sus necesidades, cuáles son sus capacidades también, como dice Gabriel, para poder desarrollarles en aquello que ellos necesitan, y para darles lo que es relevante para ellos, ¿no? Y no el café para todos, que creo que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, pues porque con las herramientas que teníamos hemos hecho lo que podíamos hacer, pero ahora sin duda nos puede marcar una diferencia, y yo creo que efectivamente el dato va a ser crucial en esta etapa. Fijaos que a lo largo de la mesa hemos hablado de diferentes temas, cómo nos ha afectado la pandemia mundial, que era inimaginable para todos nosotros, cómo hay un montón de empresarios en el ámbito de la hostelería que tienen una vinculación con la informática que no se imaginaban que tendrían hace, no sé, 14 meses o 18. La cantidad de datos que genera un empleado de Telefónica y que eso le sirve para que la empresa responda mejor a sus intereses, todo esto a mí me lleva a una pregunta, y es, ¿se nos está quedando atrás el derecho laboral para poder marcar un territorio, un marco de uso, un marco legislativo que le dote de sentido y que proteja tanto a la empresa como al trabajador? Y es una pregunta que quería hacerle a nuestro profesor, a Francisco Javier Gómez Abelleira. Pero el derecho laboral da respuesta, o tiene que dar respuesta más rápida a los cambios en los modelos de trabajo, y cuesta mucho dar esa respuesta rápida. Primero, por la propia lentitud de la elaboración normativa. Lo estamos viendo en todos los ámbitos. Elaborar una norma no es nada fácil técnicamente, y tampoco es nada fácil desde un punto de vista de diálogo social. Es decir, si queremos que precisamente estas normas resulten del diálogo, resulten de un consenso social, hay que dar tiempo a ese diálogo. Después están los problemas técnicos. No es fácil atajar estas nuevas realidades mediante una norma, porque precisamente, como bien apuntabas en la formulación de la pregunta, son realidades que son escurridizas, se escapan a veces de la propia norma, incluso de la norma más avanzada que quieras diseñar. Con lo cual probablemente deberíamos ir hacia un modelo más amplio, con menos fronteras, pero con más elementos de protección con independencia del estatus laboral o no laboral de la persona que trabaja. Pienso, por ejemplo, en el tema de seguridad y salud. El tema de seguridad y salud no creo que sea discutible, no creo que sea debatible. Una persona merece protección en materia de seguridad y salud con independencia de su estatus laboral o autónomo. Entonces, habrá que diseñar elementos que protejan a la persona que está repartiendo comida, por ejemplo, en una ciudad atestada de coches, en una bicicleta. Eso tiene un problema de seguridad y salud, claro, que hay que abordar, ¿no? Y que hay que abordar con independencia del estatus jurídico de esa persona. Pues muy interesante la reflexión de Francisco Javier, nuestro profesor de Derecho Particular, en esta mesa redonda, que ya terminamos porque termina la agenda de hoy, de este Mes Day. Termina nuestra mesa redonda. Chicos, os voy a pedir una conclusión a cada uno, que cierre un poco. ¿Con qué os quedáis vosotros de este debate que hemos mantenido? Y empiezo por el fondo. Pues nada, yo creo que hemos hablado mucho de adaptarnos a unos cambios que nos han venido dados, y creo que lo importante es pues parar, pensar, para tener soluciones que no sean tan improvisadas como las que hemos tenido que dar en todos estos meses, ¿no? Muy bien, Elvira. Pues yo me gustaría terminar casi como empecé, ¿no? Decía al principio que esto había sido una oportunidad. Creo que efectivamente de grandes crisis pueden surgir grandes oportunidades. En este caso, yo creo que va a venir para cambiar la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que trabajamos, y además esto nos va a ayudar para acelerar algo en lo que ya veníamos trabajando, ¿no? O sea, que va a ser pues un impulso adicional a lo que ya veníamos haciendo, y bueno, pues continuar en esta línea. La aceleración de la que hablaba Gaby. Sí, sí. Pues yo diría, coincido mucho con Elvira, pero el mayor aprendizaje quizá, y volviendo al inicio, es que somos capaces de hacer cosas increíbles, y quizá estamos más preparados para transformarnos de lo que pensábamos, con lo cual debemos elevar nuestro nivel de ambición como personas, ¿no? Y como empresas. Bueno, pues 3 buenas conclusiones. Gracias a los 3, Gabriel de Diego, director de Estrategia y Transformación de Recursos Humanos en Telefónica,
Tomás Jiménez, director general en Previntegra, y Elvira Vega, directora de Recursos Humanos y Coordinación Internacional en Mapfre. Gracias por acompañarnos.